Buenas tardes. Mi nombre es Paulina Vaquero, estudiante de Administración Turística de Uniempresarial. En nombre de la universidad, le damos la bienvenida a Paola Laverde y Luisa Niño, psicólogas, quien muy amablemente aceptaron esta invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a todas las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que para el día de mañana a las 6 p.m. por Facebook, el webinar llamado Marketing en épocas de crisis por el experto Leonardo Toro Galeano. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Angie Paola Laverde y Luisa Fernanda Niño. Hola Paulina, muchísimas gracias por esa presentación. Hola a todos, hola Luisa. Bueno, entonces queremos darles la bienvenida a este nuevo espacio, a esta nueva etapa de conversatorios y webinars de bienestar. Entonces para el día de hoy tenemos un tema, no queríamos dejar pasar septiembre, ¿sí? Mes del amor y la amistad, muchas parejas muy enamoradas, pero pues hoy es 30, se finaliza septiembre y como se finaliza septiembre, también muchas ocasiones se finalizan muchas relaciones. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a la tusa. Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luisa Niño, hago parte del equipo de psicólogos de bienestar y así como lo decía Paola, hoy vamos a cambiar un poquitico esa metodología de los conversatorios, empezamos con una nueva etapa de conversatorios para hacerlo más dinámico y vamos a empezar con un tema que no es ajeno a nosotros, por más administradores de empresas que seamos, por más psicólogos, por más trabajadores sociales, lo que sea, pues hemos estado entusados. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Listo. Y es la pregunta de apertura. Entonces, pregunta o canción. O sea, vamos a hacerlo dinámicos, entonces vamos a poner canciones así también como para dinamizar todo este tema. Entonces, lo que diga Paola. Bueno, entonces para abrir, vamos a ir con nuestra super pregunta, es ¿qué es una tusa? ¿Sí? Todos en algún momento hemos escuchado como, no, amigos, lo que usted está es entusado, ¿sí? Pero para ustedes, ¿qué es una tusa? Entonces, si ustedes quieren ir conversando con nosotros, entonces nos colocan en el chat qué creen que es una tusa. Entonces, bueno, lo que decía Luisa, todos hemos estado entusados en alguna vez y si no lo han estado, tranquilos, lo van a estar porque hace parte como de los ciclos vitales de la vida, de las relaciones inician y se terminan. Entonces, queremos saber para ustedes qué es estar entusados. Para ti, ¿qué es estar entusado, Lu? Para mí estar entusada es cuando terminas una relación de pareja y bueno, puede haber pasado mucho tiempo, poquito tiempo, pero tú sabes que la terminaste y te ha dado duro, lo sigues, bueno, en mi caso lo sigues extrañando, sigues pensando en él, a veces pasa que uno se sigue hablando, entonces uno está entusado porque uno donde va le recuerda todo, uno escucha una canción y uno es como, esa es la canción que él me dedicó, o uno va pasando, no sé, por un sitio y es como, ay, comimos un helado, y entonces pues el amigo le dice, no, tú estás rentusado, o sea, ya. Sí, así es. Y bueno, tú muy bien lo dijiste. Hay canciones que, o sea, que son icónicas, icónicas para estos procesos. Todos hemos escuchado o en el bar, o en el bus, o en la emisora, en todo lado, algunas canciones. Y el día de hoy, como Luisa lo dijo, pues no es la excepción y queríamos traer una canción que todos hemos escuchado. Sí, eso todo lo hemos escuchado en algún momento, así sea pasando por algún, no sé, algún establecimiento, uno ha escuchado esa canción. Bueno, vamos a empezar con la primera canción, que es la canción icónica de nuestro conversatorio del día de hoy. Vamos a escuchar un poquito de la canción, si la conocen y si alguno se siente identificado con ella, entonces coméntenos en el chat. Entonces ya saben, o sea, ponen dedito arriba si se sienten identificados. Si alguien está entusado en este momento, pues bienvenido. Si alguien estuvo entusado, pues envíe el dedito arriba. Entonces vamos a poner la primera canción, me avisan si se escucha bien. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura
Una depresión, llorando no comienza a llamar, pero la dejo en buzón. Será porque con otra está pidiendo que otra se puede amar, pero este llora este llanto por nada. Bueno, La ¿por hemos qué escogimos escuchado. esta canción, Pau? Bueno, esta canción, ¿por qué? Bueno, es como tú lo dijiste, es la canción icónica, sí, es porque también cuenta que cuando uno está entusado uno hace un montón de cosas, sí, algunas funcionan, algunas no funcionan, sí, antes de ayudarlo terminan empeorando más la situación y también porque ha sido como un boom, sí, en términos sociales, escucharla más es súper pegajosa, ¿no? Yo siento que a uno se le termina pegando la canción, entonces me parece que ha sido una canción que puede describir mucho, ¿sí? Hice todo ese llanto, ¿sí? Entonces me sucedió algo y terminé haciendo de todo, terminé llamándolo, terminé buscándolo, bueno, etcétera. Bueno, pues para culminar esta pregunta, ¿sí? Vamos a que la ruptura, ¿sí? O la tusa, ¿sí? Es un duelo, ¿sí? Que se da cuando una relación termina, ¿sí? Entonces, muchas relaciones terminan, ¿sí? Y es común en la vida de las personas, ¿sí? A veces creemos como, no, no me va a pasar a mí, es un amor para toda la vida, hasta el infinito y más allá, ¿sí? Pero pues en algún momento, pues nos pasa, ¿sí? Y es importante también tener una cajita de herramientas que me permita sobrellevar la situación, ¿sí? O conocer cómo puedo yo pues enfrentar una situación que es una situación adversa, es una situación que me va a doler, que me va a costar, pero es una situación de la que tengo que enfrentarme y de la que tengo que aprender, ¿sí? Entonces, hablaremos más adelante como cuál es ese beneficio de la tusa, pero pues en esta primera parte entendamos que la ruptura amorosa engloba muchas partes, engloba toda la persona, sus aspectos cognitivos, su pensamiento, lo que hace, lo que siente, lo que piensa sobre el futuro, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, pues como que nos desestabilizamos enormemente. Entonces, vamos con nuestra segunda pregunta. Bueno, antes de seguir con las preguntas, queremos contextualizarlos de cómo sacamos estas preguntas y por qué este tema el día de hoy. Entonces, Paola decía, obviamente finalizamos septiembre, mes de amor y amistad, que algunos pasamos con nuestras parejas, pero algunos otros pasamos pensando en nuestras exparejas, ¿cierto? Pero también estas preguntas han surgido de muchos procesos de acompañamiento que nosotros realizamos y el tema de duelo por rompimiento de pareja es muy frecuente en lo que Paola y yo pues escuchamos de ustedes y dijimos, este tema sí o sí hay que tratarlo porque por más de que uno diga como, no, yo estoy en la universidad y en la universidad solamente me enfoco en lo académico y a mí solamente háblenme de estilos de aprendizajes, de cómo trabajar mi memoria, mi atención, ¿cierto? Pero nosotros vamos a empezar a trabajar, digamos, memoria y atención, pero nos damos de cuenta que de base, digamos que a ti te cuesta prestar atención porque no haces más que pensar en lo que pasó o en lo que no pasó. Y muy probablemente, digamos que eso que va ahí por debajo, ¿cierto? En ese iceberg, o sea, tú ves la punta y es no me puedo concentrar en las asignaturas, no me puedo concentrar en mi práctica, no me puedo concentrar en nada, pero lo que está debajo de eso y la base más grande es que hay un duelo probablemente no resuelto, que lo que está haciendo es afectarme en mi casa, ¿cierto? Entonces estoy más irritable con todo el mundo, en mi trabajo, en mi estudio. Y cuando uno empieza a ir a mirar así como más abajo y está este duelo, estas son las preguntas que más frecuentemente pues llegan a nosotros y las consolidamos y vamos a darle respuesta. Por eso son estas preguntas y por eso es este tiempo y en este contexto también. Sí, así es. Bueno, Lu, si yo te dijera, ¿es más duro que le terminen a uno o terminar la relación? ¿Qué crees tú? Pues yo no lo estoy hablando tanto como psicóloga, sino como persona. Entonces, en lo que comúnmente uno piensa, eh, yo, Luisa, bueno, los demás que piensan, o sea, pueden ir escribiendo en el chat, pero yo, o sea, para mí es más duro que me terminen. Y o sea, desde el punto de vista psicológico, tiene una razón. O sea, si tú eres el que terminas, en medio de todo, entre comillas lo voy a poner, tú estás empoderado. Sí, mira, ahí Sandra y Michelle dicen, es más duro que le terminen a uno por el tema del orgullo. Exacto.
Cuando tú terminas una relación, en medio de todo fuiste tú el que diste el paso de decir no más. Y eso en medio de todo te empodera. Entonces, después uno retractarse, de decir, no, venga, volvamos, no sé qué, es de pronto como que no es tan fácil. Cuando le terminan a uno, entonces efectivamente lo que decían las personas del conversatorio, entonces el orgullo, o sea, me terminó a mí, o sea, vea lo que se perdió. Entonces es más difícil. Claro, claro. Y además lo que tú dices es tener el control. Cuando yo tengo el control de la situación, también mis emociones son diferentes, ¿sí? A cuando yo dependo de que la otra persona, ¿sí? Y esto también de que es más duro, sí, claro, concuerdo contigo exactamente de que es más duro cuando le terminan a uno. Y también viene algo relacionado y es que la causa de la ruptura afectiva, la causa de por qué se terminó, afecta también el duelo. Es diferente a que a ti te terminen porque te pusieron los cachos, porque te fueron infiel, a que te terminen porque te dicen, no, mira, la verdad es que no eres tú, soy yo. Ahí nos queda como, ven, como así, o sea, como así. O que le digan a uno, no, mira, lo que pasa es que ya no te quiero. ¿Qué? ¿Cómo así que tú ya no me quieres? ¿Sí? Entonces es Esto se diferente. acabó, se enfrió todo. Ya no, Sí, se acabó el amor, se fue así nomás. exacto, exacto, exacto. Entonces, queremos que en este momentico ustedes nos cuenten, ¿sí? ¿Qué les han dicho o ustedes qué han dicho? ¿Sí? O sea, no vamos a decir, ¿sí? Ustedes qué han dicho, cómo lo han dicho para terminar una relación, ¿sí? Entonces, ya saben, el chat está abierto para ustedes, para que nos cuenten, ¿sí? Sus experiencias. Este es un espacio para comentar, para aprender y para que entre todos podamos edificar y pues salir de la tusa. Sandra dice que por nada, cuando no le dicen no, pues ¿por qué? Por nada, Como la canción. como la canción. Sí. Sí, miren que también el motivo o la causa de la ruptura también afecta mucho en el proceso de la tusa, porque como lo decía Paula, cuando es una infidelidad, cuando te ponen, no eres tú, soy yo, uy, sí, esa es Ay, la sí. frase que más daño hace, porque miren que cuando es una infidelidad o un motivo así muy específico, uno dice, listo, no soy yo, o sea, yo no fallé en la relación, yo lo di todo. Pero cuando te dicen, no eres tú, soy yo, o por nada, o se acabó el amor, o lo que sea, uno, uno empieza a reflexionar y ahí es cuando vienen esos pensamientos de los cuales hablaremos más adelante, que el tema es que uno empieza a rumiar como, pero ¿qué hice mal? Si le di todo. ¿Será que es que era muy intensa? ¿Será que es que fui muy fría? ¿Será que fui poco detallista? ¿Será que al contrario le di todo? Ya no voy a volver a creer en el amor. Pero digamos que cuando no hay una claridad muy específica de esa causa o cuando la causa es atribuida a ti, genera más daño y el proceso de duelo es mucho más difícil. Sí, y es verdad. Y también, digamos, hay unas relaciones que se terminan, o sea, como que se van desgastando, ¿sí? Pero la relación tú no la quieres terminar, que esa es otra situación, ¿sí? Entonces, tú dices, bueno, pero esta relación no, intentémoslo otra vez, ay, no, mira, vuélvete más detallista y yo me prometo que no te voy a celar. Entonces, como que se empiezan a hacer promesas y a pesar de que ya la relación, uno se da cuenta de que ya esa relación no va para ningún lado, pero aún así quiere seguir en la relación. Entonces, también cuando esa ruptura de cuando la persona o la otra persona dice, no, no más, esto llega hasta acá, pero ¿por qué? Sí, y uno a veces intenta como, pero ¿por qué? Dime por qué, si yo lo di todo lo que decías tú, o sea, uno empieza como a culparse y empieza a buscar como cuál fue el punto, ¿sí? O se lo atribuye a esa persona o se lo atribuye a uno. Entonces acá nos dicen, tengo que concentrarme en lo académico, ¿sí? Entonces cuando empieza usted, no, es que tengo otro trabajo y empiezan las excusas, es que no tenemos tiempo, es que estamos en prácticas, es que tengo muchas cosas. Entonces uno dice como, pero ¿cómo así? O sea, uno debería tener tiempo para todo, ¿cómo así que me vas a terminar solamente porque no tienes tiempo? ¿Sí? Y también lo que dicen, ya no siento lo mismo. No, eso es terrible porque uno dice, y muchas veces uno se echa la culpa de que pues no siente lo mismo porque uno hizo algo, ¿sí? Entonces es importante también como conocer como cuáles son esas razones y eso nos trae mucho, lo que tú decías, nos trae mucho a, bueno, ¿qué se le viene a la mente?
¿sí? ¿Qué preguntas uno se hace cuando la relación se acaba? ¿Sí? Uno se ¿Cuáles son los pregunta, porqués? ujú. Y Genera- también, si yo hubiera, que esa es otra, los hubiera. ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a los yo hubiera, ¿sí? Es una que estamos muy en el pasado, ¿sí? Estamos muy fusionados con lo que ya pasó, ¿sí? Y me estoy echando culpas y aquí es importante, pues, entender que así te preguntes mil hubieras, ya no lo vas a poder cambiar el pasado, ¿sí? Y eso es muy importante al momento de entender la ruptura amorosa y al momento de, pues, sobrellevar la tusa, ¿sí? Porque te dices como, bueno, si yo hubiera, bueno, pues sí, hubiera, pero ya no lo pudiste hacer. ¿Sí? Entonces entender que, bueno, listo, sí, y ya lo aprendí para la próxima ocasión, pero para esta ocasión ya no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno, tú en tu ejercicio profesional, Lu, ¿qué preguntas has escuchado de los chicos? Yo creo que la más frecuente es, ¿por qué se acabó si yo di todo? O sea, hay una percepción de que lo diste y lo entregaste todo. Y hay una percepción em, de que tú, digamos que al inicio de la relación o al inicio de las relaciones sociales en general, tú no te abres mucho porque cuando te abres hay una vulnerabilidad y con tu pareja te muestras muy vulnerable. Entonces le muestras todo, lo bueno, lo malo, lo sano y lo doloroso. Entonces la pregunta más frecuente es, ¿por qué? O sea, yo confié en esa persona y mira lo que pasó. Y sobre todo vienen pensamientos de no voy a volver a creer en el amor. O sea, Ujú. ¿para qué? ¿Para qué si yo confío en alguien y mira lo que pasó? Entonces, esos Sí. son como los discursos más frecuentes. Ujú. Aquí Cristian nos dice que uno se siente que no es interesante, que no es suficiente, ¿sí? Y entonces empieza a haber un decaimiento, pues, emocional, en autoestima, cognitivamente, ¿sí? Entonces, no, es que esa persona era mejor. Y hay un adicional ahí. Cuando esa persona, sí, o sea, digamos, terminó la relación y esa persona se consigue a otra persona inmediatamente y uno se queda solo, ¿sí? Y uno es como, ¿cómo así? Y entonces uno empieza a compararse con la otra persona. Entonces, aparte de los pensamientos que el uno se estaba diciendo, vienen unos pensamientos, no, es que esa persona, no sé, sí tiene ojos verdes, ¿sí? O esa persona sí es alta, ¿sí? O si es una chica, esa chica sí tiene atributos físicos, ¿sí? Entonces uno empieza como también a compararse mucho y eso afecta un montón, ¿sí? Porque uno dice, ahí viene, uno no es interesante, uno no es suficiente para esa persona y hay que tener en cuenta que eso sirve mucho y es entender que, bueno, sí, para esa persona no, pero para otra sí, ¿sí? Y ese es el trabajo que nosotros hacemos cuando intentamos hacerles entender que no hay que cerrarse al amor, ¿sí? Porque a veces uno se pone unos super caparazones, lo que lo decías, es que no me vuelvo a enamorar en la vida, ¿sí? Eso lo hemos escuchado un montón, ¿sí? Entonces, no, yo no me vuelvo a enamorar, ¿sí? Yo no vuelvo a que me vayan a hacer daño, que me vayan a lastimar, que, entonces, pues bueno, y algo Pero que yo tampoco les me voy digo, al otro extremo, porque es que ujú, eso también es peligroso, porque obviamente me meto en mi caparazón y bueno, es peligroso, pero también es muy peligroso cuando yo digo, no, pues ya me empecé a hablar con otro chico, eso no pasa nada, o con otra chica, ya estoy saliendo con alguien más, alguien que sí me valora, que sí me quiere, caramba, tal vez no te has dado el tiempo para sanar. Y no ujú, solamente te vas a lastimar tú, sino que vas a lastimar a otra persona. Entonces no es exacto. de irnos a los extremos. Ujú. Además, también cuando uno empieza a tener conductas un poco peligrosas, ¿sí? Para sortear la emoción de la ruptura, ¿sí? Entonces, no, entonces me meto a Tinder, de pronto, Ujú, no. la típica. Pero la típica, ¿sí? Entonces me meto a Tinder o busco personas en Facebook y el amigo del amigo del amigo, o empiezo, bueno, en esta situación de cuarentena, pues es muy difícil, pero antes uno que veía mucho es como me voy de fiesta, así como en la canción de La Tusa, o sea, me voy de fiesta cada 8 días, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Y no sé, salgo súper diva empoderada, pero pues busco cómo llenar ese vacío que me dejó la ruptura y eso también es muy perjudicial. Uno, porque también te está afectando tu vida, también te puedes estar colocando en riesgo y en peligro, ¿sí? Y también porque no, porque después vas a sentirte que no, que eso no te sirvió para nada, porque te vas a sentir más vacío.
Y eso es algo que nosotros hemos visto mucho, que después de, listo, sales a rumbear, te emborrachas, y eso lo hablaremos más adelante, pero después dices como el guayabo tan horrible y el guayabo emocional tan terrible, y que dice como, caramba, ¿qué fue lo que yo hice? Sí, acá nos Exacto, mira dicen, que aquí Raúl, vamos a leer el comentario de Raúl, y Raúl dice, las relaciones de este siglo no duran porque la juventud no tiene responsabilidad emocional. Mira que esto pasa en la juventud, en la adultez, en todas las etapas, y lo que pasa es que ese tema de responsabilidad emocional surge a partir de la experiencia y algo que nosotros mismos hemos hecho con el transcurso de las experiencias no tan agradables de la vida es evitarlas. O sea, si algo es doloroso, uno quiere evitarlo y meterlo en el cajón de los recuerdos, sin darse cuenta que ese cajón de los recuerdos, aunque estén congelados, siguen allí. Entonces, eso es lo interesante del tema que vamos a hablar hoy. Y es que la tusa no es decir, no, aquí no pasó nada, pero tampoco es quedarme en la tusa. Es un duelo. ¿Qué significa un duelo? Que algo muy apreciado para ti se murió. En este caso se murió la relación. No se murió esa persona, pero sí la relación. ¿Y con la relación qué? Las expectativas, ¿cierto? De un presente junto a alguien, las expectativas de un futuro con ese alguien y los recuerdos de un pasado con cosas buenas y con cosas no tan buenas, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando uno tiene una pareja, ¿cierto? Una pareja estable, uno se proyecta con esa pareja. Así sea que nos vamos a viajar juntos hasta el día siguiente, de no, habíamos quedado de mañana ir a tal restaurante o nada más el hecho de que ya no hay nadie que te escriba por WhatsApp a la primera hora del día de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es un duelo, porque ya no está, o sea, estabas recibiendo una serie de estímulos, de recompensas, ¿cierto? Que te mantenían enganchado, que más adelante vamos a hablar de la etapa de enamoramiento y de este tema, porque es tan difícil el duelo, pero digamos que algo te mantenía ahí enganchado y de un momento a otro, ¡pa!, se cortaron los servicios y ya no lo vas a recibir. Es como todos los días tener acceso a la serie de Netflix que te gusta mucho y de un momento a otro ya no está, o sea, se cayó el internet y no puedes seguirla viendo, ¿sí? Y te genera emoción, te genera recompensa, es una sensación satisfactoria, ¿sí? Entonces, por eso el duelo es tan difícil, pero hay que vivirlo. Y lo que nosotros queremos expresarles el día de hoy es que no hay que evitarlo, que esa responsabilidad emocional de la que nos está hablando Raúl, debemos adquirirla, pero más allá de adquirirla es aprender a llevarla, ¿cierto? Y eso es cómo se logra únicamente con la experiencia. No hay otra manera. Entonces, de esta manera, vamos con nuestra segunda etapa del conversatorio, que es qué hacer para salir de la tusa, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Y vamos a iniciar con otra canción que se basa en una pregunta que es, ¿qué hacer si esa persona quiere volver? Entonces, mientras yo pongo la canción, escríbanos en el chat, ¿qué hacemos? Si digamos a mí me terminaron o yo terminé, lo que sea, y esa persona me dice, oye, pero ven, volvamos o volvámonos a hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Que sí, que no, que amigos con derechos, ¿qué hace uno con esa relación? Mientras tanto, va a poner la siguiente canción. bueno, recuerden que pueden colocar ahí en el chat todas sus apreciaciones, para nosotros son muy valiosas porque nos permiten pues construir entre todos. Entonces, el chat está abierto para ustedes. Entonces, ¿qué hacer cuando esa persona dice, no, mira, la verdad deberíamos hablar o deberíamos ser amigos? Sí, porque no, pues seamos amigos, sí, yo. Sí, ¿qué hacer? Me dicen si escuchan. Pues se fue, no vuelva más. Ella le aguante los estadios sin mamá. Y yo buscaré en mi habitación. Siento muy hembra para llorar por un huevo. Si se fue, o sea, creo que más terapia, no mentira. Nada que Franci no pueda sobrellevar. Bueno, sí, bueno, entonces acá Cristian nos dice nada, cero contacto, que se abra esa persona de allá, sí. Pero bueno, eso a veces uno lo dice, pero con rabia, sí. Cuando uno está bajo la emoción de la rabia, sí. Uno dice, no quiero volverlo a ver, es lo peor, no, que vaya y se lo trague la tierra, sí. Pero cuando estás con tristeza,
y estás recordando los momentos bonitos, ahí la situación es diferente, ahí la situación cambia, porque la emoción cambia. Entonces, acá Sandra nos dice, yo lo pienso, pero si decido regresar, creo que no lo tomaría tan en serio o tendría una barrera, sería más cuidadosa con lo que comparto con esa persona, ¿sí? Entonces, ok, entonces ahí como que uno empieza a, ¿será que sí volvemos? ¿Será que no volvemos? Y acá algo importante es el tiempo después de una ruptura pues, a iniciar otra vez la relación, ¿sí? Porque bueno, hay unas relaciones que se terminan de manera definitiva, ¿sí? Y hay otras relaciones que se terminan pues de manera momentánea por alguna situación particular, ¿sí? Y si decidimos volver, es importante, bueno, sí, esto se terminó por X razón, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer con X razón? ¿Sí? Con X situación, porque la situación, no, entonces volvamos, seamos todos felices y no pasó nada y nunca arreglamos nada. Entonces la probabilidad a que esa situación se presente, pues se va a aumentar, ¿sí? Porque no hubo una contingencia o una consecuencia a partir de esa acción, ¿sí? Entonces es importante que si uno vuelve con esa persona, si uno dice como, ¿qué hacer si esa persona quiere volver con uno? Pues nosotros tengamos claro que podemos decir, no, no más, o sea, esta persona no me conviene para mi vida, yo ya identifiqué que hay unos lugares a los que yo no quiero volver, ¿sí? O unas situaciones que yo no quiero volver a vivir, ¿sí? Y que ya decidí cerrar ese ciclo, o si digo, bueno, pues miremoslo a ver, pero solucionándolo, gestionando, cambiando cosas de la relación, porque si la relación sigue siendo la misma, los problemas se van a seguir presentando. Acá María Isabel nos dice que no vuelve con esa persona, ¿sí? Entonces uno a veces dice como, no, no más, o sea, si ya, si se acabó, pues ya se acabó, ¿sí? Pero muchas veces también uno termina como con esas intermitencias, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta acá, más allá de si vuelvo o no vuelvo, es entender por qué tomamos la decisión de terminar. Y si decido volver, estoy dispuesta a vivir con esa persona como está. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si terminamos por una infidelidad, obviamente yo no voy a aceptar que haya una nueva infidelidad porque fue la razón por la que terminamos, ¿cierto? Pero sí necesito aceptar que hubo un pasado de infidelidad. ¿Y eso qué implica? Perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es vivir y seguir a pesar del dolor que pueda generar en mí. ¿Mm? Entonces eso es muy importante. Si yo tomo la decisión de terminar, es terminar definitivo. Pero si tomo la decisión de seguir, es seguir sin estar recordando ese pasado constantemente, porque genera mucho daño, ¿cierto? Porque uno lleva una maleta y no se la quita. ¿Para dónde va? O sea, va a estrellar a todo el mundo con esa maleta. Entonces, eso es muy importante, pero que sean decisiones definitivas, porque la intermitencia que decía Pau hoy es que volvemos, o sea, no sé, peleamos porque no sé, porque no me llamabas, no me ponías cuidado, entonces terminamos una semana, luego nos dimos cuenta que no, que sí queríamos estar juntos, que ahora te voy a llamar, ¿cierto? Entonces volvimos y entonces no se generaron acuerdos, entonces nunca se habló de lo pasado, sino que simplemente se arreglaron en una cinta romántica y ya nada pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Se vuelve un ciclo, se vuelve una rutina, lo cual es muy dañina y muy tóxica, que es vuelvo, estamos en el idilio del amor, ¿cierto? Entonces, ahora te llamo todos los días, todo perfecto, pero luego se empieza a enfriar esos acuerdos que hicimos y luego yo ya empiezo a sentir que no, que esta persona no me llama y ¿qué hago? Termino. Pero luego me doy cuenta que esa persona me hace falta y que tal vez yo fui muy exagerada en terminarle. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y vuelve ese ciclo tóxico y doloroso en el cual cada vez va a ser más difícil salir. O sea, es como un torbellino. Entre más al fondo estás del torbellino, es más difícil salir de allí. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es, o sea, tomarte un tiempo para pensarlo y saber si puedes vivir con ese pasado doloroso por el cual terminaste la relación. Y si esa persona hace parte de tu proyecto de vida, si la quieres contigo. Porque si Sí. no hace parte de tu proyecto de vida, te estás haciendo más daño. Y le estás haciendo más daño a la otra persona. Algo que tú dijiste y me hace recordar como varias orientaciones que he tenido y es el tema de, bueno, terminamos por una infidelidad, yo decido perdonarte y el hecho de cada cosa que pasa, yo recuerdo esa infidelidad. Entonces, yo lo he visto mucho en matrimonios y es, llegó 5 minutos tarde, 5 minutos. Entonces, ya la otra persona
es que está con esa o está con ese, es un desgraciado, y entonces empiezo también a tener una serie de conductas comprobatorias, entonces tengo que revisarle el celular, tengo que revisarle la ropa, olerle la ropa, o sea, de todo, ¿sí? Y realmente pues esto no te va a servir para absolutamente nada, porque es como si tú te cayeras y en vez de dejar que la herida sane, tú todo el día te la estás rascando, ¿sí? Tú no te la estás dejando sanar, ¿sí? Y cada vez que pelean por una cosa, le está sacando pues la infidelidad. Entonces pelearon porque, no sé, porque el arroz se quemó, ¿sí? Estamos peleando porque el arroz se quemó. Y uno termina, sí, pero como usted entonces se la pasa pensando en esa, entonces por eso es que se le quema el arroz. Ven, estamos peleando porque se quemó el arroz, no por ninguna otra cosa. Sí, entonces es importante lo que tú decías, es importante tomar una decisión, ¿sí? Y es una decisión que cuesta, es una decisión que no es fácil y una decisión que trae consecuencias. Y la consecuencia es que yo, ok, ¿me voy a sentir mal? Sí. ¿Sí? ¿Me va a generar algunas emociones displacenteras? Sí, pero si es lo que yo quiero para mi vida, tengo que aprender a enfocarme en lo que es importante para mí, enfocarme en la relación, enfocarme en los puntos fuertes de la relación y dejar que eso que me dolió, pues vaya pasando, ¿sí? Y no vaya creando como tanto dolor en mí y yo tampoco traerlo al presente. Ujú. Aquí Raúl dice, pues es muy pendejo el que vuelva porque la inseguridad nunca se va a ir, falla una vez y siempre van a fallar. Algo muy importante acá, porque ya nos estamos direccionando más al tema de si a pesar, digamos, en este caso, una infidelidad o algún fallo, yo decido volver con esta persona, eh, se debe entender que se vuelve a generar un ciclo de confianza. O sea, aquí ya se perdió la confianza una vez, entonces digamos que retomar ese círculo de la confianza o ese ciclo de la confianza va a ser un poco más difícil. No es imposible, pero sí, digamos que la persona que en este caso cometió la infidelidad debe ser consciente de que es normal que la otra persona tenga conductas de comprobación, pero la otra persona también tiene que aprender a soltar y confiar con pasos de fe. O sea, no revisando el celular todo el tiempo, aunque yo voy a tener muchas ganas de hacerlo, ¿cierto? Porque es que si empezamos con eso que dice Paola, la relación va a ser muy tóxica y ya no se va a acabar por una infidelidad, sino porque simplemente ya no confío en ti. Porque si vas a la tienda, yo siento que te vas a ver con el otro o con la otra. Entonces, pues en realidad esto, digamos que no es tóxico, perdón. Y la idea de una relación de pareja es que te ayude a crecer, que te ayude a avanzar y sobre todo que genere paz. Si en tu relación de pareja no hay paz, nada. No, no está siendo tu apoyo, no está siendo tu ayuda, no está siendo tu soporte y tu descanso. Al contrario. ¿Sí? Entonces ese es un punto también muy importante para reflexionar. Ahora que estamos hablando de esto de volver o no volver, cuando uno dice, no, definitivamente no voy a volver con esa persona, o sea, yo ya me di cuenta que no funcionamos, o sea, no es porque esta persona sea mala, sino que simplemente entre nosotros no funcionaron las cosas, ¿cierto? Y se acabó por cualquiera que sea la razón. O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Uno debería seguirse hablando con esa persona o cortar el contacto totalmente? ¿Qué opinan ustedes que sería lo más sano? Porque una cosa es lo que uno sabe que es lo más sano y otra cosa es lo que sucede en la vida real. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Hablamos o no seguimos hablando? Sandra dice Ok, acá nos cortar. dicen cortar, sí, cortar, cortar. Y es, sí, yo también siento que es lo más sano, ¿no? Eh, Algo que yo les aconsejo a las personas es tener, o sea, cortarlo y tener una regla del no contacto, ¿sí? O sea, no, ya. Y si tú consideras que para ti es más sano bloquearlo de todas las redes sociales para no tener la tentación de stalkearlo, ¿sí? Para no tener la tentación de buscarlo y tú crees que eso te va a ayudar y te va a encontrar paz, hazlo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, porque muchas personas dicen, no, yo quito WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Yo me aíslo, me me quito de voy todas las... al Sí, monte, no. voy al monte. eh, y lo que pasa es que yo me aísle de esa persona está bien, pero no que yo me aísle de mi círculo social, no que yo me aísle de las personas que yo quiero, ¿sí? Entonces acá también nos dice que dejar de hablar por un tiempo, por lo menos hasta que haya sanado, ¿sí? Pero un tiempo largo, porque ¿qué pasa? Hay algo importante, es que hay veces en las que yo termino, ¿sí? Hago todo mi proceso y después llego a ver a esta persona y todo se me revive, ¿sí? Y yo ya dije que yo ya no quería más,
¿sí? Entonces hay que tener cuidado como cuánto es ese tiempo, si hasta que yo diga, no, yo ya estoy lista a que lo puedo desbloquear, puedo verlo con Pepita o con fulanito y ya, o sea, no me voy a ir a buscarlo, no me voy a ir a, ven, hablamos, seamos amigos, no. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Y acá Sana nos dice algo que es a menos de que hayan hijos, ¿sí? Y es que una cosa es que la relación de pareja termine y otra muy diferente es que la relación de padres termine, porque ustedes van a seguir siendo, o sea, las personas que tienen hijos van a seguir siendo papás hasta el final de los tiempos, ¿sí? Y tienen que tener una crianza compartida, ¿sí? ¿Qué es una crianza compartida? La crianza compartida no es cada mes pasarle la plata. Eso no es crianza compartida. La crianza compartida es que todos los temas que tengan que ver con el futuro de ese chiquito, de esa chiquita o de ese joven, tienen que hablarlo y tienen que negociarlo, ¿sí? Y ahí colocar, mira, en esta situación, en esto no vamos a colocar lo que pasó con nosotros, ¿sí? En esto lo más importante es nuestro hijo, ¿sí? Y hay algo que es importante, no es como que es que su papá es terrible, no, es que ese señor es, no, de lo peor, es que usted no le hable o usted vaya y sáquele plata, entonces eso se llama alienación parental, ¿sí? Que eso también le hace muchísimo, muchísimo daño a los hijos, porque cuando una relación termina, o sea, cuando una relación de padres termina y yo hago eso, lo que voy a generar es emociones y situaciones conflictivas en el niño, ¿sí? Entonces es importante que yo, digo, sea muy consciente de que mi relación de pareja terminó por los motivos que sean, pero yo sigo siendo papá y esa persona sigue siendo papá también de mi hijo y va a ser hasta el final de los tiempos y hablarlo con esa persona y mira, estos son los acuerdos y vamos a llegar a estos momentos, ¿sí? Entonces Y mira acá que dice eso Raúl que, también, dime. sí, lee lo que dice Raúl. Dice, es mejor no tener hijos por un bien del planeta. Bueno, eso es una decisión completamente personal y para algunas personas dicen, no, no quiero tener hijos y para otras personas dicen como, sí, sí queremos tener hijos independientemente de lo que pase después. Sí, por eso tener hijos es una responsabilidad y es una decisión para la vida. ¿Sí? Entonces es un proyecto de vida. Entonces es importante que si en algún momento desean tenerlos, ¿sí? Sean conscientes de toda la responsabilidad que trae pues tener un hijo. Ujú. Mira que lo que tú hablas da paso a una siguiente pregunta y es, ¿qué pasa si uno se tiene que seguir viendo a su ex? Puede ser porque preciso, no sé, es del lugar donde vives, si es tu vecino, o porque estás estudiando y te lo tienes que encontrar en todas las clases, o porque trabajan juntos, o qué pasa con los que tienen negocios juntos, ¿cierto? O sea, por X o Y razón se tienen que seguir viendo, ya sea porque sean papás, pero aquí es muy importante distinguir los diferentes roles que tenemos. Entonces, lo que tú decías, o sea, con la pareja, ustedes eran esposos, novios, lo que sea, pero cuando se rompe, por eso el duelo no es hacia la persona, sino hacia la relación, ¿cierto? Entonces, si se rompe, digamos que hay otro vínculo que los está uniendo y por tanto la relación tendrá que ser distinta. Si se rompe mi relación de pareja con mi vecino, pero hay otro rol ahí y es que somos vecinos, un poco más distantes. Si somos si tenemos un negocio juntos, ¿cierto? Entonces, obviamente al principio va a ser muy raro porque tú no vas a saber cómo reaccionar, tendrás que aprender ese nuevo rol, ¿cierto? Y es asumirlo. ¿Qué va a significar? Que necesitas tiempo, que necesitas ser honesto con tus emociones, que necesitas resolverlo y hacer un buen proceso. Aquí nos están escribiendo, Mónica dice, distinguir esos roles no es tan fácil y eso pasa tanto en hombres como mujeres. Sí, señora, pasa muchísimo. Y no es fácil porque es que tú no puedes separar tu rol esposa y al otro día verlo como rol padre de mi hijo. No, eso no es fácil. Requiere tiempo, requiere práctica, requiere sanidad y este proceso de duelo, pero se logra. Raúl dice, pero si el vecino comparte la clave del Wi-Fi, ¿o qué pasa? Eso es muy Cambia común, la mire que pasa mucho las personas que me consultan que uno comparte las cuentas de Netflix y ahora le voy a eliminar la cuenta, o ahora qué hago, ¿cómo le el eliminar la cuenta? Porque Spotify. yo estoy diciendo Netflix, Si éramos Spotify, familia en Spotify, ya no somos familia en Spotify. Bueno, eso pasa. y acá nos decían algo que Mónica también nos decía que lo mejor también es como cortarlo en redes sociales y, sí, y por un tiempo prudente, ¿sí? Y es que uno dice, no, lo que dice,
Mónica, es verdad, no, somos amigos, no me importa lo que haga, él puede hacer con su vida lo que quiera, yo estoy bien, hasta que uno lo ve en la fiesta o la ve en la fiesta con el estado a medianoche y uno en la casa así como súper triste, comiendo helado, sí, o sea, como no me quiero levantar, entonces ahí es cuando uno ya dice, no, o sea, uno se creía fuerte hasta que vio el estado, sí, entonces por tu salud mental, Lo sí, ves si con tú lo otra vista. consideras que Eso em, también pasa. sí, sí, pasa muchísimo. Y si tú crees que por tu salud mental debes hacerlo, hazlo, sí, pero que eso no te coste, no te cueste aislarte de otras personas que también son importantes para ti. Miren que el proceso de enamoramiento, ya sea una pareja estable o una pareja no estable, es muy parecido al proceso cuando uno empieza a consumir una droga. Lo que pasa físicamente en nuestro cuerpo es muy similar. Entonces uno empieza a liberar una serie de químicos en su cuerpo, ¿cierto? Que generan esa sensación de satisfacción, de bienestar, de plenitud, y pasan muchas cosas en tu cuerpo. Entonces cuando tú consumes una droga, cualquiera que sea, entonces hay una liberación de químicos en tu cuerpo que te generan sensación de bienestar. Por esa sensación de bienestar, tú quieres seguirla consumiendo. En el enamoramiento pasa lo mismo. Entonces, al verlo, ¿cierto? Porque miren que nosotros somos, digamos que seres humanos muy físicos, que empezamos con la etapa de la atracción, que al verlo, a escucharlo, cuando me manda detalles, ¿cierto? Cuando yo estoy pendiente de él, entonces se empieza a generar una serie de sustancias en mi cuerpo, que son esas maripositas que la gente dice que siente en el estómago, lo que sea, ¿cierto? Pero ahí hay una revolución de químicos en tu cuerpo muy fuerte que son químicos chéveres, o sea, se sienten genial, ¿cierto? Con el paso del tiempo ya el estímulo no es tan novedoso y pasa exactamente con la droga, ¿cierto? Que ya, digamos que consumir cierta cantidad de droga no te genera la misma sensación, entonces tienes que subirle. Con el enamoramiento pasa igual, ¿cierto? Entonces, por eso ya se dan relaciones y situaciones distintas. Entonces, ya no es solamente que salgamos a bailar, ahora es que queremos tener una cita más juntos, más para conocernos, para generar intimidad, ¿verdad? Pero en algún momento se genera algo que se llama habituación, ¿cierto? Entonces ya yo me habitúo, ya no siento tantas maripositas en el estómago, sino que ya decido estar con esa persona. Entonces ya no se genera, ya digamos que la pasión, yo ya no estoy con esa persona porque me hace sentir bien, sino porque yo decido seguir con esa persona a pesar de que no me siento. Entonces miren que cuando una persona consume drogas y quiere dejar la droga, lo más sencillo, o digamos que la recomendación que hace todas las personas, que es no contacto. Si usted quiere dejar de fumar, uno le dice, vaya y compre la cajetilla de cigarrillos y déjela encima de la mesa y usted tenga fuerza de voluntad y no se fume esos cigarrillos. O vaya con sus compañeros de trabajo que siempre fuman el almuerzo y usted acompáñelos, pero usted diga, no, yo puedo y voy a repetirme la regla de oro, yo soy fuerte, yo no voy a fumar. ¿Qué va? Eso no funciona, ¿no? Porque tienes el estímulo al lado, porque el olor es agradable, porque recuerdas la sensación de cuando fumabas, que tenías, no sé, te relajabas, te calmabas, lo que sea. Pasa exactamente con el contacto con el ex, ¿cierto? Entonces, si hay una fiesta de amigos y yo lo veo bailando y bailaba con ella como baila conmigo, pues ¿qué va a pasar? Obviamente me va a doler. Luego yo lo empiezo a ver en redes sociales donde sube una foto que dice en mi restaurante favorito y era el restaurante favorito de los dos, o sea, ya no es solo tu restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a generar esa herida, ¿cierto? Se va a estar abriendo la herida. Raúl dice, el amor es eso, una pola. Sabe rico, pero hace daño y deja guachao. Ok, Bueno, bueno, pero mira que eso nos trae mucho a un tema y es como ahogamos las penas en el alcohol, ¿sí o no? Y esto, pues quiero que ustedes nos contesten, ¿sí? O sea, como utilizamos el alcohol como medio para sobrellevar la tusa, acá nos dicen que no, no, ¿sí? No. alcohol no. Ok. Ahogamos las penas. Música. Ok, música. Vamos a mirar qué tipo de música, ¿no? Porque hay una que Sí, caramba eso te también lo corta pensamos. venas. Cantar a grito herido, sí. Esa la de se fue. O sea, yo creo que cuando uno dice, voy a volver con mi ex, pero tú vas a un lugar y pones esa canción, si se fue, se fue. O sea, te empodera para decir, no, o sea, si se fue, que se vaya. Entonces, ese tipo de música Ok, sí nos puede pero gustar. ese tipo de música, pero pues
la de una música de Juan Fernando Velasco, ¿sí? Vamos a, De Darío Gómez, no la Charrito escuchamos Negro. así como tan organizado, pero esta es la canción que usted no debe escuchar cuando esté entusado. O sea, por favor, no la escuche. Espérenme un segundo. No. No, esto es muy ¿Usted corta, escucha oiga. eso? Usted escucha eso y es una tusa que usted no va a superar. ¿Sí? Se corta las Sí, veces. sí, entonces, bueno, y volviendo al tema como del alcohol y la música, porque son dos temas que van muy ligados, ¿sí? O sea, cuando uno está, o cuando las personas están bebiendo para sobrellevar la pena, están acompañados de música. Sí, entonces son dos temas que van súper ligados y algo que acá nos dicen es el que el alcohol no y no, o sea, y es verdad, no por muchas razones, ni el alcohol ni ninguna otra sustancia que pueda ser adictiva, ¿sí? Porque es que adictivo también son las drogas, ¿sí? Adictivo también es el juego, adictivo también son las redes sociales, adictivo también son muchas cosas, entonces algo que te Hasta hacer produzca ejercicio. adicción, no, o sea, todo en términos moderados, pero el alcohol sí, nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno que hace cuando, o sea, uno que hace o que le han contado o que se ha dado cuenta, y es que cuando una persona consume, ay, perdón, consume alcohol, ¿sí? Y está a las 2 de la mañana, ¿sí? Ya súper borracho, ¿qué es lo que hace? Preciso, llama a Alex. Sí, y le dice, no, es que yo sin ti no puedo vivir, y el otro por allá o la otra por allá súper dormidos, ¿sí? Además de que eso no te va a ayudar para nada, ¿sí? O sea, te inhibe en algún momento, te hace sentir bien en algún momento, pero después, tú, lo que yo les decía, vas a decir, carajo, ¿qué hice? ¿Sí? O sea, ¿cómo fui a embarrarla así? ¿Sí? O me siento peor, ¿sí? O me trató mal, o me dijo cosas que yo no quería escuchar, ¿sí? O fui y la embarré con otra persona, ¿sí? Entonces, eso también, eso nos afecta mucho y es importante, pues, entender que no, o sea, que si yo tomo alcohol, eso no me va a ayudar para nada, ¿sí? El dolor va a seguir siendo el mismo después y se va a aumentar, ¿sí? Entonces, la verdad es que el alcohol sí está súper, súper, súper nada recomendado para esta situación. No sé, ¿tú qué piensas, Lu? Sí, es que el tema del alcohol o cualquier otra adicción es volver a lo mismo y es evitar la sensación. Lo que dice María Isabel Rodríguez sí tiene razón, que es mantenerse ocupado, centrarse en sus metas, hobbies. Yo creo que, digamos que mantener una vida activa es la solución para salir de la tusa, para vivir el duelo. Pero tenemos que tener en cuenta la funcionalidad que va a tener las actividades que realizo en mi día a día. Porque si, digamos, yo termino una relación de pareja y digo, no, me voy a meter de lleno con mi estudio y con mi trabajo, pero si la razón es para no pensar en él, no. O sea, si estás trabajando de más, si estás estudiando de más, si estás haciendo ejercicio de más, ¿cierto? O yendo a fiestas de más, y la razón es porque no quiero pensar y no quiero lidiar con estas emociones del duelo, ahí es un duelo no resuelto. Lo estás evitando. Recuerden que lo estamos congelando. El congelado no se ve, pero está ahí, se mantiene. O sea, en algún momento esa vaina tiene que explotar. Pero si yo empiezo a generar, digamos, actividades de la vida diaria, como que no, ahora me di cuenta que no me voy a dejar derrotar por esto, que quiero ir a un spa, que quiero ir a hacer ejercicio porque quiero verme bien conmigo misma, porque quiero salir con mis amigos, porque quiero retomar la Ujú. relación social, porque quiero trabajar, porque le quiero meter la ficha a mi empresa, porque quiero estudiar, porque quiero ser profesional, ¿cierto? Miren que aquí los motivadores no son la relación pasada. Los motivadores es que tienes objetivos y metas con esos son motivadores intrínsecos de ti, Ujú. de tu proyecto de vida, siempre alineado a lo que quieres ser. Entonces, sobre todo, ese tema del alcohol o cualquier otra cosa que genere adicción, si es para tapar el dolor que estoy sintiendo, para no sentirlo más, no, se va a volver una adicción. Y lo que va a hacer es como meter, digamos que la suciedad debajo del tapete. La estoy ocultando, pero la suciedad sigue allí. El dolor sigue allí. La herida sigue allí. Y en algún momento va a explotar.
¿sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, en algún momento va a explotar. Y a lo que tú decías es como si yo hago las cosas por mí o las hago para la otra persona o la hago para no sentir. Y algo que yo he visto mucho y es, no, entonces me pongo súper guapo, empiezo a hacer mucho ejercicio, me tomo las fotos así, pues súper bonitas, me arreglo muchísimo para tomarme las fotos, pero bueno, ¿para quién te estás tomando la foto? Te la estás tomando para ti, para sentirte tú bien, para recuperar tu autoestima, para decir, venga, o sea, pues esta persona se fue, pero yo pues valgo mucho como persona, o la estás tomando para decirle, no, mira, ¿sabes qué? Mira lo que te perdiste, ¿sí? Porque esa también es otra cosa y es algo que yo he visto mucho en consulta y es como, es que yo me tomo la foto para que el tío, el amigo, el primo que yo tengo en WhatsApp o el que yo tengo en el estado o la indirecta que yo mando en el estado para que él la vea, ¿sí? Entonces volvemos a ese círculo vicioso, volvemos a que yo no controlo mi vida, sino estoy dejando que la otra persona también la controle, ¿sí? Yo no controlo mi vida, sino también estoy dejando que todas esas emociones controlen mi vida, ¿sí? Y que yo diga, quiero ocultarlas, quiero taparlas, quiero borrarlas, y en algún momento eso va a estallar, y va a estallar de la peor manera posible, ¿sí? Porque o sea, cuando uno hace ese tipo de cosas, pues el resultado no va a ser bueno. Entonces, acá nos dicen en el chat, pero se da más en mujeres. ¿Existen nombres así? Claro, eso está en los dos lados, ¿sí? Entonces, pues puede que la chica diga, no, yo me tomo una foto, ¿sí? Para que lo vea la otra persona, pero el otro dice, no, yo me voy de fiesta para que lo vea la otra persona, ¿sí? O Miren más que bien, aquí yo lo me tomo más el alcohol, dime. que aquí lo más importante es entender que cada uno vive el proceso de duelo de manera distinta. O sea, no por el hecho de que yo quiera estar en casa y quiera no tener pareja por un tiempo, significa que soy, no sé, más débil, lo estoy llevando mal mi duelo, a diferencia de una persona que dice, no, decido seguir la vida y sigo saliendo como si no hubiera pasado. Son maneras distintas de vivir el duelo. Entonces pasa igual en hombres como en mujeres. Porque digamos que aquí la funcionalidad de lo que está diciendo Paola es llamar la atención del otro. La mujer a veces quiere llamar la atención de su exnovio, pero el hombre también quiere llamar la atención de su exnovio, porque hay un lazo que aún no se ha roto, ¿cierto? Y ahí es lo importante de este asunto. Y es que hay un lazo donde tú y yo de palabra terminamos, pero en nuestras emociones y en nuestra mente aún hay un lazo. Por eso yo sigo subiendo fotos para ti. Entonces recordemos la funcionalidad de la conducta. Entonces, si yo sigo subiendo fotos para que el otro me vea, X, bórrelo, no, ¿cierto? Pero si subo fotos simplemente porque estoy pasando un momento agradable con mis amigos, está bien, es tu vida. Eso va paso a la siguiente, antes de responder la pregunta, a nuestra siguiente canción. A ver si se relaciona un poco con este tema. Y miren que eso es muy normal, o sea, uno empezará a subir en sus redes sociales, que ahorita todos tenemos acceso y es como, ay, no, o sea, yo no quiero que me vea triste o que me vea como que me afectó, sino no, me voy de viaje, me pongo más guapa o el hombre se pone más guapo, estoy saliendo con uno, con otra. Raúl dice, Ok. si dejan que Sí, Maluma. Hannah Sí, Hannah Maluma, ¿qué le puede esperar a uno? Bueno, a todos nos pasa, ¿no? O sea, lo que hablábamos, a todos nos pasa. Y eso que dice la canción también es muy cierto y es como, ok, listo, te ves muy linda en Instagram, pero bueno, ¿cuál es la funcionalidad? O sea, tú me quieres a mí decir como, mira lo que pude lograr sin ti, mira lo como estoy bien sin ti, o la funcionalidad, lo que decía Luisa, estamos pasando por un rato súper chévere, nos vamos de viaje, recuperamos muchas actividades y es que algo que decía Mónica adelantico y es que eh, algo que ayuda mucho es tener nuevas experiencias, ¿sí? Y eso va muy ligado a cuál es la funcionalidad de la tusa, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso bueno que me trae? Y es que eso bueno que me trae es que muchas veces yo hago cosas por descubrirme,
Sí, yo hago cosas porque empiezo a renovarme, empiezo a construirme y a construir la persona que yo quiero ser, porque muchas veces nos dejamos, no, ¿quieres perro caliente o quieres hamburguesa? Entonces, como a él le gustaba el perro caliente o a ella le gustaba el perro caliente, entonces yo siempre comía perro caliente, pero lo que yo quería era una ensalada. Sí, entonces como ya no está como esa prohibición, es como empezar a reconocerte, empezar a buscar quién eres, ¿sí? Para que a pesar de que llegue otra persona, si a ti te gusta, no sé, si te vuelves vegano, ¿sí? O si te vuelves vegetariano, empiezas a hacer deporte o empiezas a estudiar, tú empiezas a construir esa persona que tú eres y a pesar de que lleguen otras personas, tú dices, mira, esto es lo que yo soy y no voy a cambiar por ti, porque algo que yo quiero dejarles acá, aprovechando que ya nos quedan poquitos minutos, es que el amor siempre va a sumar y el amor no va a restar. ¿Sí? O sea, si te empieza a cohibir es cuando tú dices como, no, no, pues esto no es para mí, ¿sí? Y empiezas a construirte quién es la persona que tú quieres ser y muchas veces esa construcción se da después de una ruptura, ¿sí? Nuevas experiencias, nuevos momentos, nuevos aprendizajes que tú dices, este, yo no quiero una persona, yo no quiero ser celosa, por ejemplo, ¿sí? Yo no soy celosa porque pues yo confío en la otra persona y a mí eso no me da tranquilidad porque viví una experiencia antes que fue así. ¿Sí? O si yo digo, no, mira, la verdad, lo que yo quiero es una persona que yo pueda salir con mis amigos y tú puedas salir con tus amigos y no tener que cohibirnos. Y eso yo lo aprendí a partir de una experiencia de ruptura. ¿Sí? Entonces, la ruptura en medio de todo o todo lo que nos genera malestar siempre nos tiene que dejar algo de crecer, ¿sí? Algo de ser resilientes, algo de aprender, ¿sí? Y de empezar una nueva etapa y empezar una nueva vida después de la ruptura. Ujú. Efectivamente, miren que uno ve la tusa como algo malo porque genera una sensación incómoda, o sea, una sensación por la que ninguno de nosotros queremos pasar. O sea, cuando uno no inicia una relación para terminar. O sea, cuando uno toma la decisión de iniciar una relación, es porque le está metiendo o está invirtiendo en eso, está invirtiendo tiempo, recurso emocional, recurso mental, recurso físico. Entonces uno está apostando al caballo grande, ¿cierto? Entonces pasar por ese proceso donde es literalmente un duelo cuando uno invierte en un negocio y el negocio no da, con esto pasa igual. Tú estás invirtiendo en un alguien y proyectándote, ¿cierto? Y cuando las cosas no se dan es doloroso, pero sí hay un aprendizaje y digamos que la invitación o con lo que queremos cerrar con Paola es que a pesar de esa sensación de dolor que genera en nosotros el rompimiento con la pareja, enfoquémonos más en el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, bueno, tal vez porque a veces a uno le pasa mucho que en las relaciones uno se pierde, lo que decía Paola, entonces uno deja de hacer lo que le gusta porque el otro no se siente cómodo con eso, o al contrario, haces cosas que a ti no te gustan porque el otro está feliz con eso, ¿cierto? Entonces se pierde un poco la identidad. Y ese momento de recuperación, de duelo, cuando uno pasa después de un rompimiento de pareja, es un momento de reencontrarte contigo mismo, de analizar, de pensar, de saber qué quiero en mi vida, estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy siendo la persona que quiero ser. Digamos que las acciones que tomo al día a día me llevan a esa identidad y a eso que realmente soy yo, o al contrario, me alejan. Es un momento de reflexión, es un momento de verdad evaluar quién quiero ser, quién soy y a quiénes quiero en mi vida. Eso también es muy importante, porque digamos que a veces pasa mucho que después del rompimiento de pareja uno se da cuenta que los amigos que tenía ya no están en su vida, que tal vez uno se encerró tanto en la relación de pareja que ya estaba solo y no te diste en cuenta en qué momento ya esta persona se fue y no puedes contar con alguien más, ¿sí? Entonces, también en una siguiente relación, cuando ya hayas sanado y decidas estar con alguien más, lo que decía Paula, no es porque te falta algo, sino porque va a llegar un plus a tu vida, que si se va, no te quita, ¿sí? No es un plus, ¿cierto? Y por ende, no voy a digamos que alejarme de mis amigos, sino que al contrario, lo voy sumando a mi equipo de red de apoyo. Exacto. A mí algo que me parece muy, muy chévere, y yo se lo he dicho a varias personas, es que uno no está, o sea, uno a veces como, no, y la media naranja, no. O sea, tú estás completo. Que la otra persona te suma, eso es diferente. Entonces yo siempre les hago la analogía con el buñuelito que a uno le aparece que siempre tiene un hijito de más. Entonces, el buñuelito está completo, ¿sí? Sigue siendo un buñuelito súper delicioso, pero el buñuelito tiene algo más, ¿sí?
pero si el buñuelito no tiene ese pedacito, pues puede estar completo, ¿sí? Y puede seguir siendo maravilloso, ¿sí? Pero ese pedacito más que le llega es un pedacito que le sirve, ¿sí? Es una red de apoyo, ¿sí? Y es importante que ustedes cuiden sus relaciones afectivas, cuiden sus relaciones familiares, que no se encierren solamente en una persona, porque cuando esa persona se va, uno queda supremamente desestabilizado, ¿sí? Entonces que tengan amigos, amigas, cosas que les gusten, ¿sí? Que sigan haciendo siempre lo que les gusta, lo que es importante para ustedes, se vinculen con sus familias y en caso de que la relación no funcione, en caso de que la relación se rompa, pues ustedes puedan seguir contando con esas personas, ¿sí? Que se fue uno, pero no todos. Y yo creo que finalizamos con este comentario que me parece muy lindo de Mónica que dice, toda persona que pasa por nuestra vida tiene un propósito y más que lamentarnos por lo que no pudo continuar es preguntarnos para qué pasaron estas cosas. Miren que yo siempre hablo de esto, o sea, nuestra vida es un tren y el tren va a pasar por diferentes estaciones. En el tren se suben personas, pero en una siguiente estación algunas se tendrán que bajar. Y en el proceso y en el trayecto de una estación a otra te dejan algo. Se tienen que bajar porque tienen que tomar otro tren, que es el tren de su vida, ¿cierto? Pero mientras las tuviste contigo, aprovechaste los momentos y aprendiste. Y se subirá otra persona en una siguiente estación y tú ya tendrás experiencias pasadas y adquirirás una nueva experiencia con esta persona que llega y a veces se bajarán o a veces decidirán que esa ruta hacia donde va el tren es nuestra misma ruta y se quedarán para siempre con nosotros. Pero miren que veámoslo así como lo dice Mónica y es algo muy bonito lo que estás diciendo. Toda experiencia es un aprendizaje y veamos esto como un aprendizaje y nos vamos a levantar de esto. Duele como nunca, pero salimos. Mientras seamos honestos en lo que sentimos, en lo que pensamos y vivamos el duelo de la manera correcta. Exacto. A mí me gustó mucho la parte final del comentario de Mónica que no preguntaba el por qué, sino el para qué, ¿sí? Que es un enfoque totalmente diferente. Cuando yo me voy al por qué, me estoy yendo al pasado, ¿sí? Estoy rebobinando una y otra vez lo que por qué no fue, ¿sí? Pero cuando yo pregunto el para qué, hoy es como que me va a dejar esto, ¿sí? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Cuál va a ser el aprendizaje? ¿Sí? ¿Dónde voy a llegar a partir de esta situación? Porque todo, ¿sí? El río no pasa dos veces por la misma piedra, ¿sí? Y el río siempre evoluciona, ¿sí? Entonces es ser ese río, ¿sí? En el que siempre va evolucionando, ¿sí? En el que, bueno, listo, aprendiste de esto y pues tienes que seguir, ¿listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, ¿sí? Por hacer parte de este espacio que lo preparamos con Luisa, con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Porfa, al final del chat, nuestra compañera Paulina va a enviar la encuesta de satisfacción. Estamos cada día como creciendo y avanzando pues, para dar lo mejor de nosotros. Entonces, la encuesta de satisfacción es un gran insumo para que podamos mejorar. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su participación y los esperamos en nuestros siguientes conversatorios. Ok, para finalizar, agradecemos de nuevo a las expertas Paola Laverde y Luisa Fernanda Niño y a todos los asistentes. En el chat les llegará la encuesta. Por favor, que sea diligenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.